Bueno, un placer, un lujo tener al doctor en filosofía, es rabino, Fischer Slagen. Estuvimos charlando con él el otro día y vamos a hablar de ética en épocas de coronavirus. Sobre todo estaremos hablando de deontología médica o de ética médica y cómo elegir quién debe utilizar un respirador si hay dos pacientes y hay un solo respirador. Entre tantas cosas que nos propone esta pandemia de coronavirus. ¿Cómo andás, Fischer? Gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Gracias. Estamos, como les decía, con el rabino, con el doctor Fischer Slagen y vamos a estar conversando de estas cosas. Yo empiezo a preguntarte, ¿qué es la ética y qué es la bioética? Si podés hacérmelo todo lo más rápido que puedas, así entran mayor cantidad de preguntas. Ahora vamos a llegar al punto de elegir quién tiene un respirador, si son dos y hay un solo respirador, porque en el interior empezó a pasar, lamentablemente. ¿Qué es la ética? Muy brevemente, la ética es la disciplina filosófica que estudia los principios y las normativas de conducta de acuerdo a un sistema axiológico determinado, de acuerdo a un sistema de valores determinados y sus criterios. ¿Quién plantea o quién baja esos valores? Si es un sistema de valores que compone la ética, ¿quién baja esos valores? Bien, eso es de acuerdo a cada escuela. Por ejemplo, la escuela, la de la ética utilitaria o consecuencialista, lo que dice es qué es lo recto para actuar, cuál es la rectitud de acción, aquello positivo y que maximiza sus resultados. La deontología, por ejemplo, Kant, diría, no, lo recto lo marca un principio categórico más allá de las consecuencias que yo tenga al seguir ese principio categórico. ¿Ética está más conectado con lo individual y moral más con sociedad? Al revés, moral, que viene de mores, la mores patria, las costumbres, tiene que ver con el conjunto de postulados por el cual yo rijo mi vida. Aquello a lo cual yo le doy valor y aquello a lo cual yo le doy importancia relativa. ¿Y ética? La ética es la ciencia o la disciplina que estudia hasta dónde esos postulados son vigentes o tienen límite. Por ejemplo, no asesinar es un postulado. Ahora, no robar. La ética me dice hasta dónde yo tengo que no matar, por ejemplo, cuando mi vida está en peligro. Un terapista, ¿no? Decide él, por condición propia, a quién le da un respirador. Su decisión ¿responde a ética o responde a una cuestión de costumbre o de moral? Es una excelente pregunta. Él no debería decidir, porque para eso están los protocolos. Es decir, ¿el protocolo qué es? Es un sistema prepensado que anticipa la urgencia. ¿Hay protocolos para decidir si queda un respirador y somos dos? ¿Quién lo elige? ¿Quién lo toma? Hay protocolos. ¿Acá también? Acá nosotros, personalmente, estuve dentro de un grupo, de un protocolo que se llama Marco Bioético de las Religiones Monoteístas. Te puedo hacer una pregunta y te dejo, David, porque esto me choqueó cuando me lo dijiste. Que justamente habla de eso. Yo no sé si lo entendí bien o no. En caso de que se llegue igualado a un respirador en condiciones tuyas y mías, sí, ¿se define por una moneda al aire? Hay protocolos que desgraciadamente dicen eso. El protocolo que nosotros elaboramos y que ya tuvo el beneplácito de la legislatura y está a la espera de su tratamiento legislativo, creo que el proyecto es el número 3517, dice que justamente eso es una aberración ética. ¿Pero existe la moneda al aire? Por supuesto que existe. Existe y en muchos protocolos de países europeos lo han aplicado. Se llama sistema de azar o de sorteo. Pará. Sistema de azar es que Débora y yo llegamos los dos con posibilidad de uno de los dos salvarnos. Llegan igual, en la misma ocasión al sanatorio, con la misma gravedad y con la misma posibilidad de supervivencia. Hay protocolos que dicen tirar la moneda. Es increíble. E incluso para la administración de algún medicamento, por ejemplo, teniendo en cuenta que, no sé, suponte el plasma, que tampoco abunda y en algunos casos dicen es positivo de aplicar también. En caso que el recurso vital sea escaso para los dos y los dos estén en la misma situación, hay protocolos que desgraciadamente dicen que hay que resolverlo por el sistema de la moneda, incluso ni siquiera por el sistema de la moneda o sistema azaroso, cosa que es una aberración ética, por dos cosas. Primero, porque una de las cuestiones centrales de la ética es la toma de decisión axiológica, es decir, el valor es lo que tiene que regir mi voluntad y no abdicar de mi voluntad y decidir mediante factores externos que puede ser una moneda, la constelación de las estrellas. Eso es directamente abdicar, es la
inherente falta de deontología profesional. Y segundo, porque el azar tiene dos fallas que son las mismas que los que proponen el azar fundamentan para ese tipo de decisión. Primero, porque dicen que es la mejor probabilidad para cada uno. Eso es absolutamente insatisfactorio, porque ningún médico le va a decir a una persona, mire, discúlpeme, usted era cara y salió seca. Es absolutamente insatisfactorio. Y el otro, ¿por qué? Porque hay dos formas de decidir en la ética. Una, deliberada, la otra, precipitada. La decisión deliberada es por medio de razones o valores, con un criterio en donde yo pongo mi voluntad al servicio de determinado sistema ético. Y la otra, precipitada, es por abulia. Directamente yo me despojo de la responsabilidad más profesional. Fácil, explícamelo cómo sería eso. Explícamelo más fácil. Más fácil. Yo puedo o decidir o no decidir. ¿Como médico? No, en ese protocolo. Si yo decido por el azar y digo, bueno, aplico el protocolo del azar, lo que estoy haciendo es directamente extraerme, despojarme de la responsabilidad de médico y del deber deontológico, sí, del deber profesional que me asiste, y dejo esa decisión librada a algo que no tiene que ver ni con los valores, ni con la voluntad, ni con la certeza con el médica. estrés que tienen los médicos, tener que estamos hablando de protocolos. Pero debe haber algo de la subjetividad humana también ahí. Para no eso sé, son los vinculado protocolos. con pero no hay nada vinculado con la empatía, con alguna subjetividad en el que tiene que administrar la decisión en relación con el paciente sobre el cual está decidiendo, la vida humana que está poniendo en juego. Siempre, pero para evitar esa discrecionalidad que puede llevar a la injusticia, es donde existen los protocolos. El problema es que hasta ahora no se había hecho, en principio, ningún protocolo, y el protocolo que habíamos hecho nosotros ya el 13 de mayo nunca se le dio, que aborda todos estos y otros temas más tan complejos como estos, nunca se le había dado. Bueno, afortunadamente importancia. en el ámbito, vos dijiste que estuviste trabajando en el ámbito de la ciudad, ¿no? Tengo entendido. Sí. Afortunadamente en este ámbito, en el AMBA en general, no ha habido que tomar este tipo de decisiones. Correcto. Afortunadamente, porque interior, nunca colapsó sí. acá el sistema de salud. Sí, acá, no, por interior eso sí. digo, afortunadamente Sí. acá no pasó. Sí, a mí me gusta mucho también la tradición talmúdica y te he leído bastante y leyendo, sabiendo que venías, me concentré en investigar, o lo poquísimo, porque es absolutamente epidérmico lo que yo pueda entrar ahí. Háblame del Nedarim 80b del Talmud, que habla de dos pueblos sabientes, los dos necesitados de una fuente de agua. Y vos explicás que si hay, en el Talmud indica, o por lo menos está escrito, que si hay dos pueblos y hay una sola fuente de agua para uno de esos dos pueblos, debe acceder a la fuente de agua en la tradición judaica o talmúdica el pueblo que esté más cerca. El pueblo que esté más cerca. Y no solamente para la sed, o sea, para saciar la sed, Sino para bañarse. también para la higiene. Qué bárbaro. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta no solamente el factor primordial, inmediato de la salud, sino también de la prevención. De ese caso, a su vez sustentado por un versículo bíblico, salen otras leyes de quién es el que debe tener acceso frente a frente a un recurso vital escaso, aunque sin la obligatoriedad de no prestarlo, digamos. Una cosa es el deber que yo tengo y otra cosa es el poder que yo tengo. Pero claro, de esos casos surge. De la misma forma que surgen los casos, un caso también talmúdico, en donde yo tengo una cantimplora, estoy en el desierto con una persona y la cantimplora no alcanza para mantener la vida de los dos. Entonces el que tiene el derecho a tomarla es el dueño de la cantimplora. Ahora, de ahí surge... Salvo que vos tengas la cantimplora y yo utilice mi fuerza para sacarte la cantimplora, viva yo y mueras vos. De ahí surge justamente esto, que una cosa es que yo salve mi vida, que estoy preceptuado a salvar mi vida, pero sin ejercer ninguna acción en contra de tu vida. Es decir, yo puedo salvar mi vida, pero sin ejercer una acción en contra tuya. Y eso se aplica a muchos dilemas. Por ejemplo, el dilema de Foot, de Philippa Foot, que es el del tranvía. A ver, es el tranvía que va a matar 5 personas en la vía, o si lo desvías... Si el motorman lo desvía, mata una. Mata una, sí, exactamente. O sea, él tiene que elegir, o no hace nada y mata 5, o hace algo y mata 1. El utilitarismo, ¿qué diría? Bueno, mate a 1. Es decir, el mal menor. Bueno, pero... Sí, pero ese uno que mata estaba tomando sol en la casa al lado de la vía. Sí, y por ahí los otros 5 eran 5 jefes de Estado.
o al revés. Ahora, lo que diría el principio ético deontológico es, señor, usted está ahí fuera de su voluntad. O sea, usted no es motivo ni causa de haber estado ahí. Entonces, lo que usted tiene que hacer es abstenerse de la acción, porque cuando la acción directa y activa que usted hace, mata a una persona, es mejor la omisión antes que la acción. ¿Y acá cómo salís de este dilema que te voy a plantear? ¿El dilema de la libertad o de mis... Perdón, entonces, cuando muchas veces yo he escuchado a los médicos plantear el dilema de la última cama, no existe el dilema de la última cama. ¿Cómo que no existe ese dilema? Cada vez que saco un terapista al aire, y Débora también, nos hablan del dilema de la última cama. No existe ese dilema. No existe ese dilema. Hay que diferenciar lo que es dilema de conflicto moral. Conflicto moral es cuando yo tengo dos postulados en conflicto frente a una situación. A ver, explícamelo, ¿cómo dos postulados en conflicto con una situación? Claro. Ejemplo. Ejemplo. Tengo una situación en donde yo debo salvar la vida de una persona o mi vida. Típico caso, por ejemplo, Antígona, de Sófocles. Creonte le había dicho, si usted entierra a su hermano Polinices, que yo le dejé a la intemperie a propósito como escarmiento por la supuesta rebelión que él había hecho, la peno de muerte. Antígona tiene que decidir, o le doy sepultura a mi hermano y muero, o mantengo mi vida y mi hermano queda a merced de las alimañas. Pero todos te van a decir que mantienen su vida. No. Ella elige por el carácter deóntico de ir y sepultar a su hermano, so pena de riesgo de su vida. Ya sé, pero vos planteás un dilema, eso es mitología, pero planteemos un dilema en el día a día. Cualquier persona que te está viendo del otro lado, salvo que sea la vida de tu hijo, o la vida de tu hija, o la vida, no sé. Eso es un conflicto moral. Tenés 80 años y tenés que salvar la vida de un amigo que tiene 25, o de tu nieto, y bueno, queda un solo paracaídas, y el avión se viene, o usalo vos, que ya vivió 80 años, qué sé yo. Eso es lo que diría el utilitarismo. Pero, el utilitarismo de Mill, de John Stuart Mill y de Bentham, tal cual. ¿Por qué? Porque maximiza... ¿Siguen usando esas teorías utilitaristas aún hoy? Por supuesto. Por supuesto. En Suecia no se atendía a los ancianos mayores de 65 años justamente por un criterio utilitarista. Ni siquiera se los derivaba al hospital. Se los dejaba en el asilo de ancianos morir. Por un criterio utilitarista. ¿Cómo es en Suecia? No se atendía a los ancianos en los geriátricos. ¿Cuándo? Ahora, en el COVID-19. No se los atendía. No se los atendía, ni siquiera se los derivaba, pero protocolo por escrito. Ni siquiera se los derivaba a los centros de salud. ¿Por qué? Porque seguían un criterio utilitarista. Los medios disponibles tienen que estar disponibles o asequibles para las personas que tienen mayor utilidad social, mayor cantidad de vida disponible, y no para los ancianos. Es un criterio utilitarista que se sigue utilizando. El problema de los criterios utilitaristas es que cuantifican la vida. Y la vida es un bien ontológico per se, no cuantificable ni racionable. De hecho, está en la Asamblea la Asamblea Americana sobre Derechos Humanos, que dice toda persona tiene derecho a proteger su vida y nadie puede ser privada de ella arbitrariamente. Y de hecho, uno de los principios hermenéuticos en la jurisprudencia universal dice ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Lo que la ley no distingue, nosotros tampoco. Y ahí estaremos distinguiendo cuantitativamente la vida de forma totalmente incoherente con el plexo normativo, porque eso haría entonces que el homicidio de un anciano sea menos grave que el homicidio de un niño, porque al anciano le quedaba menos vida. Es terrible lo que nos plantea la pandemia, Débora. A mí lo que más igual me subleva, digamos, de la situación que estamos viviendo es que todas estas normas éticas y filosóficas son difíciles de pensar en un contexto tan extraordinario, porque se ha dado muy pocas veces en la historia de la humanidad. Se debe pensar. Claro, pero entonces, ¿cómo administrás el día a día en donde todos nosotros somos vehículos o vectores de un virus, donde eventualmente podemos dañar a otro y donde nuestra vida cotidiana cambió de manera radical, ¿no? Entonces, ¿cómo darle previsibilidad a lo imprevisible? Pero ahí está la responsabilidad política. Ahí está lo que se llama el principio de subsidiariedad, en donde cada efector de la sociedad tiene que cumplir con su rol. El ciudadano, el efector sanitario y el político también. Sí, hay otro punto también, y cerramos con esto, Fischel, que es el de la libertad.
Se supone que uno no puede salir de la casa, está en cuarentena, el Estado, con una movida para muchos puede ser paternalista, te obliga a quedarte en tu casa porque yo puedo contagiar, puedo ser una bala loca perdida matando gente si es que contagio. Ahora bien, el bien que se protege es el bien de muchos, el de la sociedad por encima de lo individual. Ahora, yo te puedo decir que yo me empiezo a volver loco, entro en depresión y me termino suicidando porque quebró mi negocio, perdí mi familia, estoy en la más absoluta de las ruinas, entonces esta cuarentena me hace pensar la posibilidad de quitarme la vida. Y estoy en una depresión absoluta y estoy en una enfermedad mental. De hecho pasa. De hecho pasa. Entonces, ¿cuál vida vale más? ¿Vale la vida del que yo puedo contagiar o mi vida que va a terminar mal porque estoy encerrado? En principio hay un principio que se llama de instituibilidad, es decir, una vida no sustituye, la insustituibilidad, una vida no sustituye a la otra, una vida no suple a la otra. Pero quién, ahora, pero lo que nos están viendo que del otro lado pueden estar planteando desde mi punto de vista, che, yo, bueno, a ver, contestame, porque yo estoy en el punto donde me dice Fantino, no a nivel de un suicidio, por supuesto, pero claro, sí claro. A un nivel de mucha Pero gente que no se pudo atender y no se pudo seguir su procedimiento oncológico, por ejemplo. Sí, dale, ¿y que hubo muchísimos de eso. Bueno, ahí está el problema, ahí hay que distinguir lo que es lo existente, lo dado, como puede ser la pandemia, el virus, el coronavirus, de cuáles son las decisiones que se toman para lidiar con ese virus. Ahora, cuando se decidió por la cuarentena, esa decisión, eso trata de lo que se llama la biopolítica. La biopolítica es lo que se llama el concepto que abarca las intervenciones de las organizaciones y el gobierno sobre la sociedad para gestionar sus modos de vida. Fischer, te tengo que dejar porque tenemos muchísimo y así nos enganchamos, nos quedaríamos horas escuchándote. Un placer tenerte. No, por favor, gracias a usted. Gracias, Fischer Lagen, doctor en filosofía. Léanlo porque realmente es muy, muy interesante entender mucho desde la mirada de él. Donald Trump. Bueno.